Siendo las 2:18 de la tarde, retomamos esta segunda parte de esta agenda académica del Congreso Nacional de Ingeniería, una oportunidad para el intercambio de conocimientos técnicos y académicos. Este es un espacio de colaboración entre el gobierno, la academia, con la visión de la ingeniería. Esperamos hayan disfrutado de la muestra comercial a la salida de nuestro auditorio y hayan podido disfrutar también de un buen café para iniciar con toda la energía esta segunda jornada del día. A continuación vamos a tener un panel bastante importante. Vamos a hablar de los avances y retos de la infraestructura en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Y este panel va a estar integrado por Juan Carlos Montenegro Arjona, director del Instituto Nacional de Vías, también por Andrés Arboledas, secretario de Servicios Aeroportuarios de la Aeronáutica Civil, y David Alberto Santos Montero, gerente de SAT, Ingeniería SAS y socio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Este conversatorio va a estar moderado por la reconocida periodista santanderiana y de 6 AM de Caracol Radio, Diana Saray Giraldo. Entonces, a continuación les pedimos a que se ubiquen en estos momentos los panelistas que van a ser parte de este primer panel de la tarde, donde vamos a hablar de los avances y retos de la infraestructura en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Importante también decirles que alternamente a este conversatorio, en el aula máxima de Ingeniería Mecánica se van a tratar dos temas importantes: el BIM patrimonial a cargo del arquitecto William Gómez y Metasistemas y Desarrollo Sostenible a cargo de Ladis Crespo Calderón, de la Comisión Técnica Permanente de la Ingeniería Industrial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces le damos la bienvenida a Juan Carlos Montenegro, director de Invías, Andrés Arboleda de Servicios Aeroportuarios de la Aeronáutica Civil, y a David Alberto Santos Montero, gerente de SAT, Ingeniería SAS y también socio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Bienvenidos. ¿Cómo va a ser la dinámica? Cada uno de los panelistas van a tener 15 minutos para desarrollar su intervención. Al término de esa primera ronda, nuestra periodista hoy invitada, Diana Saray Giraldo, hará una ronda de preguntas e inquietudes para poder contrastar la información y también entenderla mejor, esa información que nos van a presentar en cada una de sus intervenciones. Así que, bueno, vamos a iniciar dándole inicialmente la palabra a Juan Carlos Montenegro Arjona, y en este momento también saludamos a nuestra periodista Diana Saray Giraldo, quien va a estar moderando, repito, este panel. Diana, muy buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Un honor para mí estar moderando este panel, este espacio de conversación en mi casa, la UIS, que amo y llevo tanto en mi corazón. Así que va a ser un espacio, a mí me gusta decir siempre que esto sea una charla como si estuviéramos en la casa, ojalá con un vinito mejor que un cafecito, que podamos hablar, poner sobre la mesa. De pronto, bueno, yo sé que este es un ámbito mucho más especializado, pero para los que no somos especializados en estos temas de ingeniería, que sea un lenguaje que todos podamos como participar de esta conversación entre amigos. Así que un honor. Bueno, ustedes ya saben como dicen las reglas del juego. Por favor, les pido respetuosos con el tiempo, porque a mí me gusta que en estos espacios haya un término para que la gente pueda de pronto preguntar y poner sobre la mesa los temas que le interesan, no solo a la región, sino por supuesto teniendo perfiles de ámbito nacional, pues que le interesan al país. Así que bienvenidos y comencemos entonces con esta conversación. Diana, muchísimas gracias y muy buenas tardes a mis compañeros de panel. Andrés, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y para todas y todos en el auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí hoy escuchando esta condición técnica de sociedad, de desarrollo, que gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros podemos desarrollar tanto el nivel central como el nivel regional en la sociedad, muy atentos en garantizar que estos espacios cumplan con las expectativas que tenemos de contarles, en este caso, cuáles son los alcances y retos que tenemos en la infraestructura dentro del esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. E indudablemente, ese tema que más llama la atención, sobre el cual más nos preguntan, es este programa, el de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Un programa que en el 2022, cuando se lanzó, y por lo que escuché hoy, sigue generando roncha en el colegaje de la ingeniería. Es importante mencionar que además de ser el programa insignia
del gobierno actual del presidente Gustavo Petro, que lo que busca es fortalecer la capacidad de ejecución de obras de baja complejidad. Eso es importante, baja complejidad de ingeniería a través de los organismos de acción comunal, pero principalmente habilitar en estos organismos de acción comunal las condiciones que les permitan, como organismos de la sociedad civil, poder contratar con el Estado para que en función de sus capacidades puedan agenciar proyectos que les permitan dentro de sus comunidades salir adelante con situaciones como estas que vemos aquí. Vemos las fotos del antes y después de casos específicos muy puntuales de Cundinamarca y Santander, en donde la construcción de la placahuella, cunetas, alcantarillas, que son obras de ingeniería de menor impacto, de baja complejidad, que las ejecutan a partir de las condiciones técnicas definidas por el INVIAS en sus cartillas de diseño y que son acompañados permanentemente por una interventoría, una empresa de ingeniería que a través de un concurso público, Ley 80, se hace adjudicatario de estas interventorías, acompaña todo el proceso técnico. La ejecución de la obra está en manos de los comunales. El agenciamiento de los materiales, del trasiego, de la maquinaria, está en manos de los comunales y cuenta con el apoyo de los municipios, de los alcaldes. Y se han logrado cosas como estas. El alcance de cada uno de estos convenios, económicamente estamos hablando de alrededor de 200 millones de pesos por convenio. Un alcance físico en función de las condiciones de la vía a intervenir de entre 70 a 220, 250 metros de placahuella. De los que hemos terminado, que ya vamos a ver el número, en el total de los casos, a hoy, 459 convenios ejecutados de los 1.032 firmados en el 2023, en noviembre del 2023. En el 100% de este caso, todos han logrado la meta física establecida. Es más, en el 100% de los casos, la meta física ha sido sobrepasada. Los casos más exitosos los tenemos en Nariño, en donde incluso hemos llegado en un caso específico al 200%, se duplicó la meta que se tenía. Y todo amén de la mano de obra y de las ollas comunitarias que hicieron las personas que estaban al frente de esta ejecución. Les decía que ese proyecto se hicieron postulaciones en el 2023, discúlpenme, y fueron 29.350 postulaciones, las que se recibieron en todo el país. De esas solamente pudimos, en función del recurso disponible, que fueron cerca de 241.000 millones, firmar 1.032 convenios entre noviembre y diciembre del 2023 que se están ejecutando desde enero de este año y a hoy llevamos un avance del 66%. Esa inversión, 241.000 millones, que beneficia a 521 municipios en 29 departamentos. La segunda temporada, como la llamamos nosotros, que es la fase 2, son 1.100 convenios comunitarios más con organismos de acción comunitaria que incluyen convenios con comunidades indígenas y con comunidades NARP, negros, afros, raizales y palenqueros, que también están ejecutando obra de baja complejidad con estos recursos. De esos 1.100 llevamos firmados a la fecha 711. Las interventorías las terminamos de adjudicar esta y la próxima semana y empezamos la intervención para ejecutar 427.000 millones en este año. El otro programa importante para la conectividad de los territorios pues es habilitar no solo las vías carreteras, sino las vías fluviales. Lo mostraban esta mañana, el DNP mostraba el mapa de la conectividad carretera y fluvial del país. Y tenemos mucho territorio en donde su principal conexión es fluvial. Y es allí donde necesitan muelles de este tipo. Por ejemplo, en Chocó, que son los ejemplos que estamos viendo, y hemos entonces intervenido 17 muelles. El proyecto es construir o mantener mediante este programa 51 proyectos más, adicionales a los 17 que estamos ejecutando, en territorios como el Amazonas, el Caquetá, Guainía, Putumayo, Casanare, que permitan la conexión fluvial de los territorios y que se conecten también con la conexión carretera de las vías terciarias que estamos trabajando. La idea no es solo construir el muelle. La idea es empatar proyectos de dragado, de limpieza, de los canales, de las zonas hídricas que les permiten la conexión y en la zona del muelle
conectarlo hacia las vías terciarias que estamos trabajando con los organismos de acción comunal. En el tema carretero de gran envergadura, y lo traía para mostrárselos en la región de Santander, tenemos un esquema que nosotros, entre comillas, lo llamamos las concesiones del Invías. En ese esquema tenemos vías de la Cigarra aquí en Santander y vías del Samán. Básicamente, lo que hacemos es contar con el agenciamiento técnico de Findeter y pignorar el recaudo de los peajes que están en las vías. Y permitir entonces que a través de la banca multilateral los recursos estén disponibles inmediatamente y se estén trabajando proyectos como este, en Vías de la Cigarra, en donde estamos trabajando con una inversión cercana a los 700.000 millones en este momento, con el apoyo de la gobernación y la alcaldía de Bucaramanga en este caso, que es fundamental en estos esquemas contar con los municipios y con los departamentos, la identificación y el agenciamiento de la construcción de las vías que permitan la conexión dentro de la red vial nacional. En el caso de Vías de la Cigarra teníamos 2 peajes, Río Negro y Lebrija, hoy solo tenemos uno, Lebrija. Y con esos recursos estamos trabajando en estos 10 tramos que ven en el mapa ustedes de la izquierda. Actualmente, la semana anterior, estuvimos con la señora ministra dando inicio a la conexión en el tramo 7, en la zona del Cero y Tierra Negra, para la conexión de la segunda calzada, en ese tramo que está ya en color verde. Tenemos la operación del túnel de la línea, un proyecto de gran incidencia en la conexión de carga del país, en donde hoy tenemos un contratista que se encarga de operar y mantener los túneles que permiten la conexión a través de la cordillera. Actualmente tenemos ya colgados en SECOP los prepliegos para el contrato que estaremos adjudicando en el mes de noviembre de este año, con vigencias futuras llevarlas al año 2026, para garantizar durante 2 años las condiciones óptimas de operación y mantenimiento de esta importante vía del país. Ese túnel, esa condición tiene 2 peajes, que son los que permiten apalancar la condición. Habilitamos, rehabilitamos, pavimentamos y mejoramos las condiciones de lo que llamamos nosotros la vía Duitama-Pamplona, la troncal central del norte. El punto característico de esta vía es Páramo del Almorzadero, 3.850 metros sobre el nivel del mar, donde se extendió pavimentación. La de la derecha, debo aclarar que no es la vía más alta pavimentada en el país. Tenemos el tramo concesionado que pasa por el Parque Los Nevados a 4.200 metros, donde también se reconstruyó la vía y se permitieron condiciones de pasar de una vía en afirmado a vía pavimentada a una carretera sencilla de 2 carriles. 235.000 millones de pesos incluida la interventoría para la construcción de 2 puentes vehiculares, atención de puntos críticos, mantenimiento y operación. Adicionalmente, dentro de los 10.200 kilómetros de carretera de la red vial nacional que tiene el Invías, sobre los cuales el recurso propio de financiación para el mantenimiento, modernización y rehabilitación son los recursos que recaudamos a través de 31 peajes en todo el país, atendemos no solo esas condiciones, sino los puntos de emergencia que se nos presentan. Para traer a colación aquí los más relevantes que hemos tenido en los últimos años, el tema en Cauca, en Rosas, el deslizamiento que tuvimos a la izquierda y la vía como quedó a la derecha, la cual habilitamos, si mal no recuerdo, la fecha marzo de este año. Tenemos también allí, muy cercano a esta región, el Tarrita, en el norte de Santander, 21.900 millones de pesos para la intervención de esa zona que conocimos el año pasado, sufrió el embate de las avenidas torrenciales en ese punto y que nos generó la incomunicación. Estamos trabajando todavía allí, la atención de las emergencias nos permitió colocar esos puentes militares. La vía Quibdó-Medellín, la afectación grande que tuvimos, pérdidas humanas en un punto específico, adicional de ese punto en varios otros puntos, deslizamiento de los taludes por el incremento de la pluviosidad en la zona. Hoy hemos instalado ya 10 puntos de monitoreo en los taludes que en tiempo real nos permiten obtener información, la cual analizamos permanentemente para identificar el movimiento en la ladera y poder advertir de forma más oportuna una posibilidad de cierre de la vía y de derrumbe para salvaguardar la vida de los transeúntes y después empezar a hacer los trabajos correspondientes. La vía Corán-Guaduas en Cundinamarca, una caída de 13.000 metros cúbicos de roca en los tamaños que ustedes ven a la izquierda, que nos lleva, ya llevamos 5 semanas de trabajo para habilitar esa doble calzada. Hace 2 semanas y media abrimos una de las 2 calzadas para facilitar el paso en sentido de contraflujo y seguimos trabajando en la otra que nos permita abrir rápidamente el tema. Transversal de Cusiana,
Esta emergencia fue hace 2 semanas. La caída de esa roca que por fortuna no alcanzó el camión que ustedes ven en la fotografía. Eso está apenas a 10 kilómetros del puente Los Grillos, puente Chorro Blanco, en donde hace un mes declaramos la urgencia, la urgencia manifiesta fue hace 2 semanas, y la vía no tiene restricción de paso, tiene cierre del paso. No deberían estar circulando vehículos entre ese tramo, entre Pajarito y Curicí. A pesar de esa condición, los vehículos, algunos siguen circulando y están expuestos a este tipo de condiciones que desafortunadamente ocurren por el incremento de las lluvias en los taludes, y son emergencias que tenemos que atender para despejar la vía. Este es el viaducto de Chorro Blanco, ahí lo ven ustedes a la izquierda. Son 3 viaductos seguidos: Grillos, que colapsó hace un año, Puente Nuevo, que está en la mitad, y Chorro Blanco, que es el de la izquierda, en el sentido de la fotografía. Allí está el cauce natural que produce la afectación, los escarpes y las laderas que se están moviendo, el descubrimiento, la exposición de la cimentación que está allí. Ese puente está monitoreado, esos 3 puentes tenemos monitoreos con piezómetros, con inclinómetros, y recientemente pusimos 21 monitoreos con lectura láser de topografía. Una vez iniciamos la calibración y abrimos la lectura, en 10 días, del 8 al 12 de agosto, si no me falla la memoria, este puente, que se supone no debe moverse, se movió 17 milímetros. Y el puente Grillos se movió 8 centímetros en 12 días. Es una afectación de una ladera grande que se sigue moviendo y que estamos agenciando allí. Eso dentro de lo que estamos ejecutando hoy como lo más relevante. Pero ¿qué retos tenemos? Seguimos hablando de retos en las vías terciarias, y tenemos entonces el programa Colombia Avanza, que en los proyectos que están listados allí, en diferentes partes del país, con una inversión cercana a los 2.7 billones de pesos, con vigencias futuras para 3 años, 2024, 2025 y 2026, nos permitirán intervenir todos esos proyectos. Uno de ellos lo tenemos aquí en la zona de Santanderes, Curos Málaga, para poder intervenir y mejorar esas condiciones de las vías. Tenemos Curos Málaga está en de vigencias futuras, el anterior era Colombia Avanza, que son vías secundarias y terciarias. Ofrezco disculpas, se me enredaron las diapositivas allí. Este es el otro reto, reprogramar las vigencias futuras. Hemos identificado 21 proyectos con una inversión por 2.1 billones de pesos, que podemos movilizar las inversiones que planeamos a los años 2026, 27 y algunas que van hasta el año 2030, para que con la acción del DNP y Hacienda, y en función del techo de endeudamiento que tiene el gobierno, podamos traer vigencias futuras al valor presente y hacer inversiones que en el año 2025 nos permitan incrementar el ejercicio de la meta física que se ha establecido en cada uno de estos proyectos. Es un trabajo que estamos adelantando actualmente para lograr incrementar la ejecución de obras. Los principales retos, y lo mencionábamos esta mañana, son entonces poder agenciar los recursos con las fuentes que tenemos existentes. El Invías tiene recursos propios provenientes del ingreso de 31 peajes y las contraprestaciones de algunos puertos que están concesionados a través de la ANI, y los recursos de la Nación. Solicitamos para el año 2025 9 billones de pesos de presupuesto. Nos asignaron 3.4 billones de pesos, de los cuales 2.2 billones de pesos están en estos proyectos de vigencias futuras. El recurso flexible del Invías, 1.2 billones de pesos para seguir atendiendo vías terciarias, emergencias, mantenimiento y operación de 10.200 kilómetros de carreteras en el orden nacional. Muchísimas gracias. Doctor Montenegro, muchísimas gracias. Ya vendrán preguntas sobre estos temas que usted pone sobre la mesa. Damos la palabra entonces al doctor Andrés Arboleda, él es el secretario de Servicios Aeroportuarios de la Aeronáutica Civil. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias primero por invitarnos a la Aeronáutica Civil por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y todo el equipo de ingenieros que hacen parte de la sociedad a presentar los proyectos que se están ejecutando, los que se van a ejecutar y los grandes retos que tenemos desde la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria. El doctor París se excusa,
director general de la Aeronáutica Civil, no pudo asistir, estaba todo agendado, pero por inconvenientes de última hora no pudo asistir a este importante foro. Entonces, vamos a arrancar inicialmente frente a los retos que nos establece el Plan Nacional de Desarrollo. Estos son los objetivos principales vinculados con los proyectos que tiene la Aeronáutica Civil en este momento. Entonces tenemos el primer objetivo, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la justicia ambiental, la convergencia regional, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática y seguridad humana y justicia social. Todos estos 5 objetivos se alinean a través de lo que hace la Aeronáutica Civil en sus aeropuertos desde el punto de vista aeronáutico y aeroportuario. Específicamente con los aeropuertos reconocidos en las regiones que están a cargo del Aerocivil en este momento. Tenemos la operación de 53 aeropuertos en todo el territorio nacional, que adicionalmente pues retomaremos uno muy importante que es el de Barranquilla a partir del 1 de septiembre. Tenemos aeropuertos de servicio de transporte social, nosotros le llamamos ASAES, aeropuertos para los servicios aéreos esenciales. Y es una política que lo que busca es la inversión en aeropuertos en las regiones apartadas del país que no son del Aerocivil, que no son propiedad ni explotadas por el Aerocivil, pero que son muy importantes para conectar las regiones. Y ahorita les voy a mostrar cuáles estamos interviniendo en este momento. Acceso a la conectividad de la carga y nodos logísticos. Finalmente, todos estos aeropuertos convergen también en el transporte de carga. Por supuesto, tenemos el aeropuerto El Dorado que desde su lado aire, el cual mantenemos, operamos y estamos manteniendo rutinariamente todo el lado aire del aeropuerto El Dorado, pues converge gran parte de la carga que llega al país. Turismo en armonía con la vida. Esto también está asociado con esos aeropuertos regionales y ahorita les explicaré un poquito de uno de los aeropuertos y uno de los retos más grandes que tiene el Aerocivil en este momento, que es el aeropuerto de la Alta Guajira, el cual buscamos construir en estos próximos 2 años. Tenemos el CORSIA, finalmente esto es una estrategia internacional para reducir la producción de gases de efecto invernadero en todo lo que tiene que ver con el transporte internacional. El SAF, que es el combustible aéreo sostenible, que también estamos liderando desde el Aerocivil las políticas y los lineamientos en coordinación, por supuesto, de las otras entidades del gobierno, entidades privadas, entidades mixtas como Ecopetrol para poder adelantar este tipo de políticas. Y un tema que hemos trabajado con Satena es la subvención de rutas sociales. Y en esto tiene que ver mucho en qué pasa después de que nosotros mejoramos la infraestructura de un aeropuerto en una región apartada del país. Pues que tiene que ser utilizada porque si no, no tiene sentido la inversión pública. Y en ese sentido estamos alineados con Satena en que operen esas rutas de esos servicios aéreos esenciales una vez nosotros terminemos las obras. Y eso también a través de una subvención de las tarifas que da Satena para poder subvencionar a las personas que viven en las regiones para que tengan acceso también a unas tarifas especiales para poder conectarse con el resto del país. Proyectos estratégicos, esta gráfica que se ve un poquito compleja, básicamente muestra cómo debemos armonizar todos los proyectos de un aeropuerto con el resto de actores internos y externos dentro del gobierno nacional. Entonces tenemos primero los ingresos del Aerocivil. Los ingresos del Aerocivil son propios, vienen básicamente de la prestación del servicio, del cobro de las tarifas aeroportuarias de los aeropuertos que son propios del Aerocivil, más las contraprestaciones de los aeropuertos que son concesionados a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estos ingresos pues tienen que ir a ejecutarse en inversión y en gastos de funcionamiento. En inversión tenemos los aeropuertos troncales, los aeropuertos más importantes del país, Aeropuerto El Dorado, el Aeropuerto de Barranquilla,
aeropuerto de Armenia, todos esos aeropuertos que además son internacionales. Bien también los aeropuertos regionales, los aeropuertos que son más pequeños que unen las regiones del país, el aeropuerto de Pasto, el aeropuerto de Popayán, Neiva, Ipiales y todo ese tipo de aeropuertos, y los aeropuertos sociales, que son aeropuertos que no son del Aerocivil, pero que nosotros estamos invirtiendo. Alrededor de esto, pues se tiene que confluir otras entidades, otros actores. De nada sirve que nosotros podamos generar un foco de desarrollo, por ejemplo, en Nuquí, como ya lo hicimos, si el municipio tampoco hace un esfuerzo para generar industria hotelera, industria de comercio como tal, salud, bienestar social, porque todo esto tiene que confluir hacia un mismo objetivo. Y un aeropuerto es un foco de desarrollo. Nosotros vimos en el caso de Nuquí que una vez que pudimos ampliar el aeropuerto y hacer el mejoramiento del aeropuerto para que llegara un avión más grande de Satena, empezó a desarrollarse el municipio de manera muy importante alrededor de la pesca artesanal, por ejemplo, alrededor del ecoturismo, y ese tipo de cosas tiene que confluir en el desarrollo del municipio, pero todo tiene que ir alineado desde un principio, porque lo que logramos hacer en el aeropuerto en zonas donde no hay conexión vial, donde la conexión marítima a veces es complicada, es poder impulsar todo el desarrollo de la región. También obviamente tenemos que estar acompañados de los operadores aéreos. Como les venía diciendo, Satena es un aliado estratégico nuestro, pero también tenemos que ir abordando las aerolíneas comerciales para que nuestros esfuerzos también se vean recompensados a través del uso adecuado de la infraestructura. Tenemos estos proyectos que están ejecutándose o próximos a ejecutarse, que están relacionados directamente con el Plan Nacional de Desarrollo. No quiere decir que sean los únicos proyectos que tenemos. Por ejemplo, aquí no aparece Bucaramanga. En Bucaramanga vamos a invertir alrededor de 60.000 millones de pesos en el mejoramiento del lado aire del aeropuerto Palo Negro. Pero estos son los principales aeropuertos que tienen relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces tenemos, por ejemplo, el aeropuerto de Tolú con una inversión de cerca de 140.000 millones de pesos. Es una inversión muy grande donde nosotros vamos a ampliar absolutamente tanto en lo ancho como en lo largo la pista del aeropuerto de Tolú para que pueda albergar la entrada de una 320. Esto significa para esta región un desarrollo absolutamente importante en términos turísticos. Otro muy importante son los 6 ASAES, como yo les venía diciendo, no son propiedad del Aerocivil, pero tenemos el mandato legal y la política de poder intervenir estos 6 aeródromos. Estamos hablando de Vallasolano, Bajo Baudó, Maguipayán, La Primavera, Cumaribo y Barranco Minas. Como lo ven, estas son zonas muy alejadas del país donde no hay una conexión vial estable. En algunos casos, en algunas épocas de invierno en el país, la conexión vial, sobre todo para las zonas de la Orinoquía, es nula, y a través del mejoramiento de estos aeropuertos, con una inversión aproximada de 370.000 millones de pesos para los 6 aeródromos, podemos mejorar la conexión de estas regiones. Tenemos, por supuesto, Pitalito, es una nueva terminal que también tiene una proyección de aeropuerto de carga. Como ustedes lo saben, Pitalito es exportador de café al mundo y para nosotros es importante que estas regiones que son foco de desarrollo puedan también desarrollarse a través del aeropuerto. Tenemos Ipiales, es una región fronteriza donde salen muchos vuelos o saldrían muchos vuelos de manera fronteriza con el Ecuador y vamos a mejorar la terminal. Ya hicimos una segunda pista hace unos años y la idea es hacer una expansión y un mejoramiento de la terminal de pasajeros. Y tenemos un proyecto bastante ambicioso, es el proyecto del Alta Guajira. Hemos venido trabajando en acompañamiento con la Universidad Nacional en desarrollar los estudios y diseños
de este aeropuerto. La idea es culminarlos en el mes de diciembre para poder adelantar las obras. Igualmente venimos, obviamente, desde hace ya casi un año en todo el componente social, evaluando todo el componente social de llegar hasta Bahía Honda, que es en la Alta Guajira, con un aeropuerto construido. Frente a la industria aeronáutica, pues tenemos un plan ambicioso e innovador frente a la aviación no tripulada. En este momento buscamos, a través de un convenio que tenemos con el aeropuerto Enrique Olaya Herrera en Medellín, lograr un modelo de aviación no tripulada para la entrega de domicilios y la entrega de repartir bienes y servicios a través de este aeropuerto que está específicamente ubicado dentro de la ciudad de Medellín. Esto es otra alternativa, otra funcionalidad, y queremos que este sea nuestro plan piloto. Eso requiere obviamente un tema de regulación que hemos venido trabajando a través de la expedición del RAC 100, del Reglamento Aeronáutico de Colombia 100, y otros esquemas y otras investigaciones que hemos venido haciendo. Incluso hemos hecho algunas pruebas en La Guajira de este tipo de aviones. Hicimos una feria también de la aviación donde se le dio un componente importante a todo el tema de los drones, y es un tema que todavía está proyectado a hacer muchos más estudios, pero lograr esto a mediados del 2026, una fase inicial. Y tenemos finalmente toda la infraestructura aeronáutica que tiene que ver mucho con el control del espacio aéreo y la seguridad del espacio aéreo comercial dentro de todo el territorio colombiano. Entonces, hay una inversión en este momento ejecutándose de 378.000 millones de pesos para hacer, a través de 2 fases, la construcción e instalación de radares. En este caso estamos hablando de una primera fase que ya está en ejecución de 7 radares y una segunda fase de un radar en el Picacho, aquí muy cerca, para poder controlar todo el espacio aéreo y darle seguridad a la región, no solo a Colombia, porque esto también es útil para toda la región, y también para poder evitar también y hacerle un control y seguimiento a la deforestación del Amazonas. Frente a la sostenibilidad ambiental, como yo les decía, estamos implementando y estamos coordinando la política del combustible aéreo sostenible. Esto quiere decir que estamos revisando y tenemos una clara línea de estudio frente, por ejemplo, al uso del aceite de palma dentro del combustible aéreo, para que eso pueda también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de carbono y poder adelantar esto dentro de la industria aeronáutica. Y en ese sentido hemos venido trabajando en mesas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con acompañamiento de ellos hemos venido trabajando en una ruta metodológica donde hemos integrado a Ecopetrol, al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y otros aliados estratégicos para esta misión. Y todo eso también orientado a poder utilizar energías sostenibles dentro de los aeropuertos. Estamos trabajando también con EPM la posibilidad de incluir campos fotovoltaicos que le permitan suministrar energía a los aeropuertos del país. Hemos hecho algunas priorizaciones frente a estos aeropuertos, pero también estamos adelantando un estudio de factibilidad para el ascenso tecnológico dentro de los vehículos que se utilizan en los aeropuertos para que puedan llegar a ser eléctricos en muy poco tiempo. Entonces hemos venido trabajando en todo eso desde la aeronáutica civil. Cualquier duda pues ahorita será contestada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arboleda. Drones para entrega de domicilios, eso está muy interesante. Ahorita hablamos más de eso. Y le damos la palabra ahora al doctor David Alberto Santos. Él es el gerente de SAT Ingeniería y es socio además de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Doctor Santos, todos suyos.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Santander, bienvenidos a Bucaramanga a todos, bienvenidos a la ciudad y al área metropolitana que tiene una gran gente, unas grandes empresas, que tiene el actual campeón del fútbol profesional colombiano. Aquí estuve hace 30 años, hasta hoy volví a entrar después de 30 años, cuando tuve mi título profesional en pregrado acá en la universidad. Bienvenidos, gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ingeniero Hernando, a toda la comitiva, a la Sociedad Santandereana de Ingenieros, a todos los participantes, a todas las personas que están acompañándonos en este gran evento, porque esta charla sí, creo que vamos a ver la realidad de Santander, y creo que soy el primer santandereano que me voy a parar aquí en el primer foro, porque sé que esta mañana fue la instalación, pero digamos en el foro vamos a estar viendo lo que esta tierra tiene, la quinta economía del país, y cómo está el escenario con lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo configurado por el Gobierno Nacional. Bueno, entonces los ejes temáticos, tenemos un preámbulo que yo creo que ya muy claramente esta mañana hay parte de lo que han expuesto aquí los expositores, es el Plan Nacional de Desarrollo, no voy a ahondar eso, voy a tocar las temáticas principales, y en esos 8 puntos quiero más o menos desarrollar la charla, y le voy a pedir el favor a la organización que me regale unos 3 minuticos más después del tiempo indicado. Lo primero son las políticas en infraestructura del transporte, porque la charla va enfatizada al tema de infraestructura vial intermodal. Entonces vamos a hablar de transporte a nivel aéreo, férreo, fluvial y carretero. ¿Listo? Pero vamos a ver algunos complementos en algunos otros sectores como el saneamiento básico, algo proyectado con los temas de infraestructura que complementa la nación en este instante. El segundo, el plan plurianual de inversiones. Vamos a entender que, yo no sé si esta mañana lo alcanzaron a ver, y es cómo se va a financiar el Plan Nacional de Gobierno para el desarrollo de las obras de infraestructura. El tercero es qué proyectos estratégicos de infraestructura del transporte se propusieron a nivel nacional, parte de lo que acabo de explicar el señor director del Instituto Nacional de Vías, y vamos a verlo específicamente en las obras de infraestructura vial para el país. El cuarto son las metas del Plan Nacional de Desarrollo en infraestructura del transporte. Luego vamos a un tema muy especial, que es el tema de la contribución nacional por valorización. Es cómo se financia o cómo los proyectos de infraestructura impactan los predios y cómo se ve el beneficio de ellos en la ejecución y en el uso posterior del proyecto debidamente construido. La sexta línea son los proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo en Infraestructura para el Departamento de Santander. La séptima eje temático es los proyectos estratégicos de infraestructura que actualmente se están ejecutando o están en proceso de confección para el desarrollo del mismo aquí en el departamento, aquí en la parte zonal. Y por último, parte de lo que dice la titulación de la charla, que es retos y desafíos de los proyectos estratégicos de la infraestructura en el departamento de Santander. Entonces, lo primero, vamos a hablar algo sobre las políticas, o vamos a empezar de la parte macro a la parte localizada o la parte particular que es precisamente el departamento. Entonces, en esta partecita el Plan Nacional de Desarrollo propone, primero, crear un modelo sostenible, resiliente y socialmente inclusivo. Segundo, buscar la implementación de política de transporte multimodal. Es que ya en Colombia no podemos seguir moviéndonos por un mismo sistema. Tenemos que seguir moviéndonos a nivel multimodal para garantizar y cerrar esas brechas que tenemos entre las zonas más apartadas y las periferias y las zonas centrales pobladas. El cuarto punto es fortalecer la capacidad institucional, técnica y financiera del Estado para planear, ejecutar, supervisar y evaluar los proyectos con transparencia, participación ciudadana y control social. Cuarto, ampliar y modernizar la red vial nacional, como lo hablaba el director del INVIAS, con énfasis en la construcción y el mantenimiento de las terciarias. Y aquí voy a hacer una primer llamado de atención. Vías terciarias no solamente son placahuellas. Vamos a ver, vamos a nombrar algo. Y quiero hacer otro paréntesis porque gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y al ingeniero Hernando Monroy, que lo veo por acá, hemos venido impulsando ese tema no solamente a nivel de infraestructura vial, lo hemos impulsado. Tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá en la Aeronáutica Civil, tuvimos la oportunidad de estar en el Cuerpo de Ingenieros Militares de Colombia, que produce o que genera mucha actividad para la construcción de aeródromos en el país. El quinto que maneja el Plan Nacional es priorizar los terminales y los corredores fluviales, ferroviarios, aeroportuarios, con el fin de fortalecer la conectividad territorial,
la movilidad sostenible, el acceso universal a los servicios públicos y la gestión integral del riesgo de desastres, porque cualquier desastre que pase en el país necesitamos atacarlo prontamente. Él lo mostraba en una fotografía, ¿no? Entonces hay un derrumbe y entonces, aquí lo vimos. Hace poco tuvimos un incendio, casi no fuimos capaces de apagarlo aquí en Ruitoque. No teníamos ni un helicóptero para poder venir a apagar un incendio que se nos iba convirtiendo en un problema terrible y luego se nos pasó a varios municipios del departamento de Santander. Entonces, ya con eso, no voy a hablar de esto, pero lo acaba de decir el funcionario de la Aeronáutica Civil. Ese es en gráficas el Plan Nacional de Desarrollo, que son los 5 ejes temáticos o los 5 puntos en los que trabajo, que no los voy a comentar, lo acaba de mencionar el panelista anterior, sobre el cual en resumidas cuentas, ese plan a través de la ley 2294 del 2023 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo, considera más o menos, fíjense esa cifra, 1.154 billones de pesos. Eso es lo que tenemos cuajado para que se desarrolle durante este periodo presidencial las obras de infraestructura en Colombia. ¿Bien? ¿Y cómo se va a financiar eso? Entonces aquí aterrizamos al plan plurianual de inversiones. Y ese plan plurianual, ustedes lo ven ahí en la gráfica que estamos mostrando, es la forma como esa plata lo aporta cada sector del país que estamos viendo ahí. Entonces, por ejemplo, el 50% lo tiene el presupuesto general de la nación, el sistema general de participación es el 23%, el 13% los recursos propios territoriales, que es lo que tienen las alcaldías y las gobernaciones, el 4% el sistema general de regalías y el 1% la cooperación internacional. ¿Qué proyectos estratégicos de infraestructura se propusieron? Y lo acabaron de escuchar ustedes por parte de los directivos que están acompañándome en este estrado. Entonces, la charla aquí va a aterrizarse las líneas de inversión del Plan Nacional están establecidas para 28 ítems que se manejaron en las 833 hojas que trae el Plan Nacional de Desarrollo. En esas, el punto 6 y el punto 7 es la intervención de infraestructura regional para vías secundarias, terciarias, muelles y aeródromos mediante circuitos estratégicos para hacer conectividad. Y el 7º es el fortalecimiento de la infraestructura y el sistema de transporte férreo, aéreo, fluvial, marítimo y terrestre. En eso es que vamos a hablar un poquito. Bien, aquí están los proyectos del Plan Nacional resumidos. Es más, si ustedes se dieron cuenta en el mapa que mostró el señor director del Invías, Santander estaba en blanco. Ya lo vamos a ver por qué. No porque no quiere decir que no vaya a haber inversión acá, pero vamos a ver en incidencia qué es lo que tiene el departamento en ejecución. Aquí están los proyectos del Instituto del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de los cuales aquí, digamos, se destacan los programas comunitarios para la paz, que acabamos de hablar, que está para todos los departamentos, la priorización e intervención de los terminales y corredores fluviales, el programa de servicios aéreos esenciales, que son los aeródromos, y aquí hay uno muy especial, para tener la conectividad con Venezuela, que es el aeródromo de Málaga, Jerónimo de Aguayo, y el aeropuerto Los Pozos de San Gil, con el aeropuerto de Bucaramanga, que acabamos de escuchar por parte de la aeronáutica, la inversión que va a tener. Es que Santander es clave para comunicarnos con Venezuela. Santander es clave para ir a la costa. Santander es clave para coger al occidente del país. Santander es clave para ir a los llanos orientales. Y estamos desafortunadamente en una colcha de retazos, perdónenme la expresión. La navegabilidad del río Magdalena. Claro, es que hay que apoyar, es que la carga del país tenemos que llevarla por los ríos y por los trenes. Bien. Impulsar el turismo. Santander es un potencial altísimo en turismo. Eso es lo que nos está dando en este instante alternativa de empleo en Santander. El francés, el extranjero que viene aquí, a un municipio como Zapatoca, a un municipio como Galán, a un municipio como Barichara. La intervención de los corredores, el corredor vial Zipaquirá-Barbosa. Santander tiene que tener, yo no sé si ustedes han viajado, los que vinieron por tierra, vieron cómo está el estado de la carretera entre Bogotá y Bucaramanga, terrible está. Cada rato que salen los medios de comunicación, 2 muertos tenemos, porque Santander ahora se disparó la tasa de accidentabilidad terriblemente, porque estamos en una infraestructura vial paupérrima.
La intervención de la vía Suasconso, Atasti, Pacoque, Capitanejo, que tenemos ahí estamos tocados un poquito de Santander con el municipio de Capitanejo. La intervención Duitama, Charalá, San Gil. El señor director hablaba de Duitama al sector de municipio. Bueno, pero lo importante es completar el circuito desde Duitama hasta llegar al municipio de San Gil y el mejoramiento de la vía Paipa, Corriento, Palermo, del departamento de Boyacá y parte de Santander. Aquí están las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Bien, entonces lo que decía el doctor Juan Carlos, 33.000 kilómetros de vías regionales a intervenir. Y vamos a mitad de gobierno. 2.000 convenios firmados, 105 muelles, como lo decía el director, 48 rutas de servicios en la parte aérea, 2 millones de toneladas de dióxido de carbono para la reducción en el sector transporte, 21 obras de infraestructura, 1.817 kilómetros de vías férreas, 4 canales de acceso en puerto para dragado y profundización para hacer conectividad, ¿no? 15 aeropuertos sociales, 1.600, disminuir la tasa de accidentabilidad, 12.361 kilómetros de municipios del Programa de Desarrollo de Enfoque Territorial, eso significa esa sigla PDT, y reducir en 11.5 el costo de logística de transporte. Palabra más, palabra menos, ese es el escenario de Colombia. Tomado de una charla, ya voy a dar las referencias para los que estén interesados, de cómo se va a hacer la infraestructura en Colombia a nivel de carreteras, a nivel de terminales fluviales y a nivel de servicios aéreos especiales. Bien, ahí está la meta, en las carreteras están los 33.000 que acabo de decir, de los cuales ya, como dijo el director, hay 1.035 convenios firmados y están para suscripción los 1.140. Esto es tomado de una charla que hizo la señora ministra de Transporte, de la cual tuvimos la oportunidad de asistir. Bueno, entonces ahí está el panorama de lo que estoy en este instante promocionando y esta es la forma como se piensa financiar, o sea, los matachitos que mostré, los diagramitas en barritas, esta es la forma como se piensa financiar en Colombia el Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí quiero hacer un énfasis, que es el tema de carretero. Colombia, como lo decía el señor director del INVIAS, tiene en promedio 18.000 kilómetros en red primaria, de los cuales casi el 56% está a cargo del Instituto Nacional de Vías, que se controla con 31 peajes. Y en cambio el sector de infraestructura, que ahora la ANI diversificó el tema de manejo, que no solamente es infraestructura vial, tiene el 45%, es decir, de esos 18.000, 8.000 más o menos tiene la Agencia Nacional de Infraestructura y tiene 130 cajas de peaje. Lo acabo de decir el director general del instituto. Y tenemos 45.000 kilómetros de red secundaria y 142.300 kilómetros de red terciaria, de los cuales el 19% está a cargo del instituto, el resto a nombre de las alcaldías y gobernaciones. Entonces viene el tema de cómo va a incidir o cuál es el impacto que va a tener la infraestructura en este Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay que hacer una línea de tiempo, porque lo que vamos a hablar no es un impuesto, se llama la Contribución Nacional de Valorización por Obras de Infraestructura en Colombia, porque es que una obra de infraestructura hace rico a un propietario de un predio, y el beneficio que recibe un predio porque una carretera va a pasar es inmediato, por el primero que arranca es el tema de la valorización. Su predio que costaba 100 pesos va a costar 150, más los beneficios que trae porque el campesino que tenía que sacar 2 viajes en el día ya puede hacer 10. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Y esto, hay una charla muy específica que dictó el Instituto Nacional de Vías, que se llama el ABC de la Contribución Nacional. Yo voy a dejar los links en caso de las personas que quieran estar interesadas lo puedan realizar. Y desde 1921 se habla de la Contribución Nacional de Valorización. A partir del año, cuando tuvimos la Constitución Política del 91, en el 93, ya previó el Estado hacer el cobro de la Contribución Nacional por Valorización y en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, antecito del gobierno, más o menos ahí en ese mismo añito, la Corte Suprema de Justicia hizo una sentencia donde impone que la Contribución Nacional de Valorización prevea el método y cálculo para poderlo cobrar. Para el año 2000, a partir de ese año, ya prácticamente en el gobierno anterior, a lo que venimos, es lo que se piensa hacer con ese tema de Contribución Nacional por Valorización. ¿Y cómo se hace eso? Ahí está resumido en esos 6 puntos que ustedes ven. ¿Cómo es que va a hacer el Estado a través de
de ese procedimiento o mecanismo a hacer el recaudo respectivo, haciendo previamente el acto administrativo de resolución, segundo, la publicación y actualización del censo, 3, la solicitación, 4, la resolución de liquidación, 5, la notificación y por último el cobro. De esto pues puedo dictar una hora más, pero no lo importante. ¿Qué quiero dejar de interés? Gracias, doctor Félix Jaimes, que está aquí, me dio la oportunidad de hacer esta charla porque él era el exponente, me dio este reto y fuimos en un trabajo que hicimos muy especialmente este fin de semana. Tuvimos la oportunidad de leer este artículo, que es el del banco, el grupo editorial de Bancolombia, donde nos dan unas directrices muy especiales para el tema de la infraestructura en el país. Voy a pasarlo rápidamente y ahora sí, en esto quiero terminar mi charla, que son los proyectos estratégicos en infraestructura para el departamento de Santander. Entonces, aquí manejamos 5 líneas estratégicas. Lo primero, el fortalecimiento multimodal, porque estamos hablando de multimodal en el Magdalena Medio, donde el departamento de Santander tiene incluidos, sobre los valores que ustedes ven ahí en billones y los que no dicen en es porque no está disponible, cada uno de los proyectos que tiene el departamento. Entonces está la navegabilidad Barranca-Bermeja-Pinillos, la construcción y potencialización de la vía férrea La Dorada Chiriguaná, la construcción de la vía Yuma, el fortalecimiento de Cor Magdalena, transversal del Carare y la construcción de la plataforma logística multimodal de Magdalena Medio. Doctor Luego, Santos, ya me ¿ya? toca. Bueno, le voy a Ya robar van 2 minutos más. 5 minutos más del tiempo límite. Lo último es la conexión con Venezuela. Aquí están los proyectos de Curo-Málaga, Bucaramanga-Zipaquirá y la parte de Ruta del Cacao. Y en el tema turístico, pues está el tema de Topocoro, la vía San Gil Málaga-Bucaramanga y la culminación de la vía San Gil Charalá-Itama. Para la área metropolitana, el fortalecimiento del sistema de transporte masivo, que es necesario hacerlo y rescatarlo, no solamente en Bucaramanga, sino en los demás áreas, ciudades de Colombia donde el Plan Nacional lo incluye. En el tema de agua potable está el tema de la petal del Río de Oro, los asentamientos humanos precarios, esquema asociativo de Topocoro y el fortalecimiento del acueducto Barichara, Los Santos y el municipio de Vélez. Para la parte de ciencia y tecnología, bueno, lo voy a hablar ahí rápidamente, es prácticamente parte de la infraestructura, y aquí está el tema de caminos comunitarios para la paz, que debe considerarse para el departamento de manera muy especial. Este es el tema de salud. Aquí es lo que yo decía, ese dinero que yo les mostré del Plan Nacional, Santander solamente tiene el 1.24%, 14.3 billones, y esto es los retos de Santander. Anillo vial externo metropolitano, que ya está en ejecución, vía Zapatoca Galán Barichara, vía San Gil Mogote Sonsaga, que están también, lo que aparece con NA es porque el proyecto todavía está en estudios y diseños, la Virgen La Cemento, vías de la Cigarra, el puente Tierra al Cero, bien, la Ruta del Cacao, la variante San Gil que se está ejecutando, la vía Duitama Charalá, Curos Málaga, que es muy importante para nosotros, y la optimización del acueducto de Lebrija. Creo que le ruego el favor que me excuse, pero es que si no aprovechamos esta oportunidad los santanderianos, va a pasar que ya murieron mis abuelos y mis padres, que en paz descanse, y no he visto terminada la vía Curos Málaga, por ejemplo. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Gracias, sociedad colombiana, gracias, sociedad santanderana. Le ruego el favor a todos que me excusen, pero Santander es una tierra muy especial. Bienvenidos y muy amable por la atención. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener entonces un espacio de 10 minuticos de preguntas. Hemos cedido el espacio al doctor Santos, que sí, yo estoy de acuerdo con él que a veces cuando hablamos temas de regiones y tenemos la presencia de funcionarios del orden nacional, pues uno quiere que se vayan con la idea, con todo, con sobre todo las necesidades o en este caso algunos los reclamos de lo que necesitan las regiones. Entonces voy a hacer, si me lo permiten, una ronda de preguntas en el orden en el que fueron dándose las exposiciones de las cosas que creo yo son como las que quedan ahí dudas o sobre la que valdría la pena hablar un poco más. Doctor Montenegro, yo comienzo con usted. Usted lo exponía que uno de los grandes o la gran obsesión o propuesta más bien de este gobierno es estos caminos comunitarios de la paz, entregarle los recursos a estas juntas de acción comunal, agrupaciones indígenas, sociedades de economía popular, para que ellos hagan estas inversiones. Y yo le quiero hacer la pregunta obvia. Si hay algo que sirve para hacer proselitismo político,
para gestar corrupción en las pequeñas localidades, para prometer, son las obras de infraestructura. Todo político que se respete promete un puente, una vía pavimentada, una inversión en el mejoramiento. ¿Qué ha hecho el gobierno para que estas entregas de estas vías comunitarias para la paz no hayan servido para proselitismo o no se proyecten a futuro para un proselitismo político en las regiones? Bueno, lo importante de mencionar es que la convocatoria que abrió el INVIAS fue dirigida directamente hacia los organismos de acción popular. La selección, la priorización de la intervención y los alcances los hicimos junto con la UPIT para definir en dónde vamos a intervenir y cómo seguimos interviniendo los recursos. Y los recursos bajan directamente del gobierno nacional a través del INVIAS al organismo de acción comunal. Es decir, no hay ninguna intermediación diferente entre el gobierno nacional a la del INVIAS, que es gobierno nacional. Y es el INVIAS quien directamente establece el vínculo y la relación con el organismo de acción comunal y lo acompaña en su ejecución con una interventoría. Los recursos se colocan en una cuenta que se maneja de forma conjunta entre el interventor y el organismo de acción comunal y se garantiza que la ejecución de los recursos en función del método tradicional de avance de obra se desembolse a quien provee el material o al que se alquiló la maquinaria y al pago directo de las personas que trabajan en la ejecución de la obra. Eso lo que nos ha garantizado es que los recursos fluyan directamente y no se pierda un peso y sean los organismos de acción comunal los que conozcan qué se hizo y cómo se hizo, porque son ellos directamente quienes lo ejecutaron. Yo le quiero insistir en eso. Si usted mira los informes de interventoría, por ejemplo, de los carrotanques de La Guajira o de la construcción de los jagüeyes, en este mismo caso de la unidad de gestión de riesgo, los informes de interventoría dicen que todo se ejecutó perfectamente. ¿Cómo darle la tranquilidad a los colombianos de que esos informes que se están presentando allí, de que esos recursos están yendo a donde tienen que ir, son correctos? Porque aquí más que informes tenemos la obra ejecutada. Y como les mencionaba, son obras que en la totalidad de los 479 que hemos entregado a la fecha han ejecutado más del 100% de la meta originalmente establecida. Algunos son el 101%, el 102% y los casos exitosos de Nariño específicamente, donde en un caso específico llegamos al 200%. Se habían considerado 110 metros y se construyeron 220 metros de placahuella con el mismo recurso. Doctor Montenegro, una persona que tiene conocimiento de este tema me dice que la meta para este momento era tener 10.000 convenios firmados de estos, me hablaba de 10.000, usted me dice 2.000, pero hay 1.100 en promedio. 1.035 firmados en el Sí. 2023 que están en ejecución y 1.100 que estamos firmando en este momento, de los cuales ya llevamos 71. ¿Qué ha frenado, digamos, que ha hecho que no sea tan rápido como se La esperaba? disponibilidad del recurso. Los recursos agenciados de cerca de 230.000 millones en cada una de las 2 temporadas, llamamos nosotros, son los que se nos han viabilizado desde el Congreso para ser invertidos en el programa y ese es el recurso que se ha dispuesto allí. El freno ha estado en la disponibilidad del recurso para la inversión. Usted me dice la obra está allí. Si le pregunto por Santander, ¿dónde puedo ir y ver y decir esto ha valido la pena en estos caminos de la paz, comunitarios de la paz? ¿O lo corché? No, es que sin gafas no veo. Nos pasa después de los 40. Pues sí, yo ya pasé por ahí hace rato. En la fase 1, Santander tiene 59 convenios firmados y en ejecución y 53 que estamos firmando en la etapa 2. Tenemos 27 municipios, para mencionar algunos: Aratoca, Barrancabermeja, Santa Elena de Lopón, Río Negro, Coromoro, Florián, Girón. Son todos los sitios en donde estamos trabajando actualmente. Juntas de acción comunal, por ejemplo, de la vereda de La Laja San Ignacio, en Aratoca. En Barrancabermeja, la Junta de Acción Comunal de la vereda El Guarumo. En Cepitá, Junta de Acción Comunal, Cepitá del municipio de Cepitá, o la de la vereda del Armagoso, y allí están todo el listado de procesos que pueden consultar cualquiera de los interesados a través del micrositio que tenemos, Caminos Comunitarios de la Paz Total. Allí está el listado de lo que estamos ejecutando y de lo que se está firmando en este momento y el avance de cada uno de esos proyectos. Gracias, doctor Montenegro.
Doctor Arboleda, usted pues nos ha mostrado aquí como una de las grandes apuestas de este gobierno es la creación o la construcción más bien de aeropuertos en zonas como la de la Alta Guajira, que es una promesa, Tumaco, supe hace pocos días también que se anunció. Y yo le pregunto, ¿por qué invertir en construcción de aeropuertos en regiones que son, como usted decía, se necesita infraestructura hotelera, desarrollo hotelero para jalonar estas apuestas de infraestructura que no son precisamente regiones que tengan esta estructura que se necesita? ¿Por qué no llevar esos recursos más bien a los aeropuertos regionales que, por ejemplo, Bucaramanga o La Nubia en Manizales, una neblina y colapsa toda la operación aérea? ¿Por qué llevar esos dineros allá y no hacer más fuertes los aeropuertos regionales que ya están funcionando? Perfecto. No es que no hagamos nada en los aeropuertos regionales, precisamente hay una gran inversión en los aeropuertos regionales. Yo les comenté que íbamos a invertir o vamos a invertir alrededor de 60.000 millones de pesos en el aeropuerto de Palo Negro, aquí en Bucaramanga. Estamos invirtiendo alrededor de 40.000 millones de pesos en el aeropuerto de Barranca Bermeja. El aeropuerto del Socorro nos lo van a dar al Aerocivil para que lo operemos y para que lo mejoremos. El aeropuerto de Málaga, como bien decía el panelista anterior, el doctor Santos, nos dijo que era una necesidad también dentro del departamento. Nosotros hace alrededor de 2 semanas hicimos una visita al aeropuerto del aeródromo de Málaga, porque nosotros tenemos estudios y diseños también para fortalecer este tipo de aeródromos. Entonces no quiere decir que estemos olvidando los aeropuertos regionales. El aeropuerto de Pasto terminamos una inversión el año pasado de alrededor de 40.000 millones de pesos. Entonces no es que nos olvidemos de los aeropuertos regionales, pero también tenemos que enfocarnos en aquellas zonas, en aquellas comunidades donde no hay acceso al resto del país. Hay comunidades en la Alta Guajira pues que realmente y nos hemos incorporado, incluso hemos solicitado al Ministerio del Interior incorporarnos en la solución de la sentencia T302 y en ese sentido estamos buscando a través de estos puntos focales, de estos desarrollos, de estos aeródromos, mejorar la calidad de vida y asegurar todo el tema de alimentación, todo el tema de sanidad. En algunos casos la gente se muere porque no tiene a dónde llevar a sus enfermos. Entonces, ante el tema de los derechos humanos, de garantizar lo mínimo vital a las comunidades, también estamos invirtiendo en estos aeródromos donde no se había invertido antes. Entonces, estamos logrando y además, si se dan cuenta, hemos incrementado la circulación de pasajeros aéreos en todo el país y tenemos que estar a la altura en la infraestructura para que esto siga funcionando. Entonces vamos a invertir en los aeropuertos regionales, pero también en los aeropuertos que requieren estas comunidades. Doctor Arboleda, una de las grandes apuestas también de este gobierno fue recuperar la conectividad aérea con Venezuela y para eso se habilitó Asatena, para que pudiera hacer vuelos. ¿Cuál es el balance de esa conectividad? ¿Hoy es viable para Colombia? ¿Tiene números positivos? ¿Cuál es la realidad? Inicialmente se habilitaron algunos vuelos de Asatena a Valencia y a otras regiones de Venezuela. El balance ha sido positivo, obviamente dentro del mercado que se ha experimentado desde Asatena, pues se ha visto la necesidad de hacer algunos ajustes a esas rutas, pero el balance para la compañía Asatena ha sido positivo. ¿Y por qué es tan difícil la conectividad regional por vía aérea? Es decir, si de Bucaramanga yo necesito ir a Cúcuta, tengo que pasar por Bogotá. Casi que si voy a Barranca, tengo que pasar por Bogotá. ¿Por qué esa condena que tenemos las regiones a siempre tener que pasar por Bogotá? Es un tema de oferta y demanda, es decir, los operadores aéreos pues tienen que establecer que estas rutas también sean beneficiosas desde el punto de vista
de ingresos hacia ellos frente a los costos que generan una ruta. Entonces, por ejemplo, hay una conexión entre Barrancabermeja y Bucaramanga por modo vial. Cuando ellos hacen la revisión de su modelo económico de cuánto les cuesta hacer la ruta frente a cuántos ingresos podrían generar por hacerla, pues le dan balance negativo porque la gente prefiere irse por vía terrestre en algunos casos a tomar un avión que les demanda mayor cantidad de recursos. Entonces es un tema más de oferta y demanda y del análisis económico que hace cada uno de los operadores aéreos. Y usted sabiendo eso, doctor, ¿usted cree que esas rutas a Tumaco y a la Alta Guajira van a ser rentables y sostenibles en el tiempo? Tienen un componente distinto porque son rutas sociales. Son rutas que lo que buscan es asegurar, por supuesto, ese tipo de necesidades sociales que tiene la región. Yo les digo, no es para apuesta comercial, sino más, allá volarán son las inicialmente tienen un componente social y por eso incluso a la Alta Guajira lo hemos incorporado a la T302 de cosas inconstitucionales frente a la necesidad del pueblo guajiro de contar con una conectividad hacia el resto del país que les permita una seguridad alimentaria y garantizar la salud de esos pueblos indígenas. Pero, como yo les venía diciendo, esto se tiene que articular con otras entidades. En el caso de la Alta Guajira lo estamos articulando con el Ministerio de Cultura, Industria y Turismo. ¿Por qué? Porque esto les permite y les da una posibilidad de desarrollar también desde el punto de vista del ecoturismo infraestructuras que permitirían generar un foco de desarrollo alrededor del turismo y que mejorarían la calidad de vida de los habitantes de la Alta Guajira. Inicialmente son rutas sociales. A Tumaco, por ejemplo, Tumaco tiene un potencial turístico muy alto. Las playas de Tumaco son absolutamente hermosas. No obstante, Tumaco tiene una falencia en la conectividad y la vía que hay entre Pasto y Tumaco pues tiene problemas también de seguridad y en algunos casos eso implica que la gente no se pueda mover de un lado a otro. Entonces son componentes que hay que sopesar porque son rutas sociales como tal. Gracias, doctora Arboleda. Doctor Santos, usted hablaba ahorita y exponía esta necesidad de la inversión en la región, de todas estas necesidades que tiene Santander en materia de infraestructura tan grande. Pero mirando la inversión nacional en las regiones de los últimos 10 años, Santander es uno de los departamentos que más inversión nacional ha tenido. Creo que es la segunda después de Antioquia, si mi memoria no me falla. Entonces, plata sí nos han dado desde el gobierno nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque a pesar de que la plata llega a Santander, los proyectos de infraestructura no se ejecutan. Sí, por ahí alcancé a escuchar ya algo. Mire, Saray, quiero empezar primero comentándole lo siguiente. Santander está 20 años retrasado en lo que es la infraestructura vial, lo que tiene el departamento de Antioquia. Por ejemplo, para que arranquemos por ahí. Santander ha tenido inversiones en las cuales el departamento ha tratado de hacer en la continuidad de su gobierno lo que le ha llegado, ¿sí? De pronto me coges un poquitico por fuera de base con el tema de la inversión actual, porque en el Plan Nacional para el departamento, cuando hicimos la cifra aritmética de lo que se tiene más o menos valorizado y lo que no se ha adjudicado, esos 14.3 billones que se tienen más o menos presupuestado, pues para mí fue sorpresa ver cómo parte de menos del 2% de ese plan en Santander se tiene programado. Segundo, con lo que hablaba no me lo preguntó, pero lo quiero dejar como referencia, porque esa banderita que está ahí con estrellitas y roditas es muy importante para Colombia, es que con la contribución nacional de valorización, si eso, que yo creo que estoy muy de acuerdo con el gobierno nacional que se haga, eso nos tendría, si eso estuviera aplicándose efectivamente desde cuando se empezó, tendríamos muchísimo trabajo los ingenieros. Hoy tendríamos muchísimo trabajo los ingenieros. Y hemos estado muy golpeados en ingeniería
no solamente a nivel de estudios, de consultoría, interventoría de construcción. En lo que se ha hecho, se ha tratado de invertir al máximo lo que se ha podido. El departamento ha tenido sus problemas y sus cosas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la apuesta que dando el gobernador de Santander es que dentro de los retos es que terminemos como sea ese anillo vial externo metropolitano, porque es que Santander no tiene por dónde andar más, o sea, ya no tenemos por dónde meternos al área metropolitana de Bucaramanga, cómo comunicarnos con Venezuela, hay que terminar la vía Curos-Málaga, vuelvo y les digo, van 7 periodos presidenciales, si no soy más, yo creo que esto se está hablando antes de que yo naciera. Ya creo tengo que 50. fue Barco, ¿sí? Sí. El primero que prometió Llevamos pavimentar la vía Llevamos Curos-Málaga. como 7 periodos presidenciales y no es más. Y ya se murieron mis abuelos que tenían fincas por allá, y ya me voy a morir yo y la vía Curos-Málaga nada terminada. Entonces, pues ojalá que la inversión se haga y se termine, pero también yo quiero hacer un llamado también, y escúchenme si me largo otra vez, es porque la dirigencia política santandereana tiene que pegar más duro, porque es que digamos que la plata hay que conseguirla, sí, eso está bien, pero es que necesitamos gestionar, necesitamos tener para el departamento una mayor representación para que la ingeniería tenga también mucho campo de acción, ¿sí? Y creer en la ingeniería local. Esta universidad, no es porque yo sea egresado, yo soy muy orgulloso de estar aquí egresado, produce una calidad excelente de ingenieros. Entonces, eso pues yo quería como dejarlo porque me faltó la filmina de retos, y eso, quiero resumir los retos que era de mi charla. Doctor Montenegro, un minutico. Muy rápido, lo mencionaba yo esta mañana, dentro de esos retos que tenemos es, como lo menciona el doctor, lograr eficientemente la inversión de los recursos. Para hablar de Santander, entre el 2020 y 2024, desde el Instituto Nacional de Vías hemos movilizado 36.000 millones de pesos en convenios interadministrativos con municipios y gobernación, de los cuales a la fecha hay 8.000 millones que no se han ejecutado. Proyectos y convenios que se firmaron desde el año 2021, que tenían y tienen fecha de terminación diciembre de este año y llevan ejecuciones del 30%. Por ejemplo, la vía Lebrija-Zaragoza-Sardinas-La Victoria. Una inversión de 4.700 millones de pesos. Un contrato que se agencia desde el municipio, no desde el INVÍAS. El INVÍAS colocó los recursos y los movilizó. En temas de regalías, el Sistema General Nacional de Regalías habla de 16 billones de pesos disponibles para que los municipios y las gobernaciones lleven proyectos y bajen esos recursos y no hemos podido movilizar esos recursos. Obras por impuestos. El Viceministerio de la Infraestructura tiene cerca de $500 millones de pesos en contratos viabilizados para ser ejecutados que hoy no tienen ese patrocinio desde la industria para, por el programa de obras por impuestos, movilizar esos recursos en proyectos ya identificados y viabilizados. El reto entonces está en ponernos mucho más ágiles en la forma conjunta, el Estado, de todos los niveles y la industria poder agenciarlo efectivamente, el movilizar los recursos para hacer obras de infraestructura. Y no utilizar las regalías en construir santísimos, por ejemplo. Doctor Arboleda, doctor Montenegro, doctor Santos, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación. Y a ustedes, por supuesto, yo soy Diana Saray Giraldo y espero muy pronto encontrarnos en este espacio de conversación. Y nos vemos a las 4 en punto para continuar con la plenaria número 2 de esta tarde de la versión 38ª del Congreso Nacional de Ingeniería aquí en la Universidad Industrial de Santander. A las 4 en punto retomamos nuestros paneles académicos y también técnicos con una visión de ingeniería. Nos vemos a las 4.